Ok, bueno. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Esta es nuestra segunda clase. Sí les quiero avisar que esta clase no va a ser como, pues, tan loca y fumada como la pasada. O sea, esta sí va a ser una clase 100% como de teoría. Pero pues creo que es importante que la veamos antes de, o sea, de poder volver a cosas más locas como la de que todo era vectores y así, ¿no? Ya que pues la derivada es un concepto importantísimo para toda la física y que seguramente vamos a estar usando a cada rato, jaja. Entonces, pues sí, como les digo, entonces esto más bien va a ser como una clase de cómo derivar literalmente. O sea, si alguno de ustedes ya sabe derivar, pues la verdad es que tal vez sí la aburra esta clase porque no va a haber nada nuevo. Pero pues si quieren se pueden quedar y preguntarme cualquier cosa. Y pues bueno, les quiero comentar que para esta clase lo único que más o menos necesito que sepan es dominar la idea de qué es una función y pues hacer cuentas de álgebra. Con todo eso ya sea más que suficiente. Y pues no sé si alcancemos a decir todo lo que hay planeado. Yo espero llegar y concluir hasta lo que es una derivada y ahí terminar. Pero si no, pues siempre podríamos hacer otra clase para acabar de ver el tema y lo que sea. Pues ya sin nada más que decir, comencemos. Y mi primera pregunta es si todos ustedes están familiarizados con lo que es una función. Sí, ¿Sí? Oh, ¿Todos? sí, sí, sí. Pues sí, básicamente es como una cajita donde tú metes una variable y te regresa otra. Por ejemplo, f de x igual a 2x. Simplemente nos dice que a cualquier x que yo le dé, me regresa el doble. O sea, por ejemplo, f de 3 igual a 2 por 3 igual a 6. Aquí todo bien, ¿no? Y bueno, ¿saben, se acuerdan de cuáles son las cosas más importantes que debe tener una función? Hay dos aspectos importantísimos que debe cumplir. ¿Todos están al tanto de cuáles? ¿te refieres a que pasen la prueba de la línea este, vertical o...? Justo lo que tiene que pasar con una función es que debe estar bien definida en todo punto y a cada punto que le demos solo nos puede regresar un punto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una función f de x igual a 1 entre 1 menos x, debo tener cuidado de cómo la defino, ¿no? O sea, yo no puedo definirla para un valor de x igual a 1, porque ahí tendría que f de 1 es 1, es 1 entre 0, y pues yo no sé qué significa eso. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que pues yo no puedo tener que haya un valor para mi función, o sea, una x, que me regrese dos números diferentes, o sea, que me regrese como y1 y que también o sea, con la misma x me regrese un y2. Eso es imposible y son las cosas importantes que debe tener una función. Bueno, ya ahorita, perdón si los aburrí, pero pues nada más quería como asegurarme que lo tenían todo clarísimo para pues, seguir con lo demás. Pues ya con eso estamos listos para empezar con lo que sí son derivadas en sí, y para eso vamos a hacer una pequeña parada en el concepto de límite. ¿Todos están o conocen más o menos lo que es un límite? Ornelas, Paloma, Mariana, Sí, Jimena. sí. ¿Sí? Paloma, O tú sea, no. sí, pero no me acuerdo de la definición así como matemática toda nice. Es como nada Exacto, más si que le la pueden echar función. como o sea, nada más como rápido. Ok, bueno, se pueden acercar a un valor como muy, muy pequeño a cero, pero nunca llega a tocarlo. Y Ok, como sí. que es infinito, por así decirlo. O sea, un límite es una forma de estudiar una función en la cual en vez de como pensar en el valor de la función en el que estamos evaluando en sí, nos fijamos en cómo está cambiando esa función conforme nos acercamos a un valor. Podemos partir como de un ejemplo muy simple como el ultra de celeste y pues pensar qué pasa con la función cuando x se acerca a 2. Pues como nosotros ya sabemos que nuestra función en 2 es igual a 4, pues hace sentido pensar que conforme mi x se acerca a 2, pues mi función también se va a acercar a 4, ¿no? Entonces es como esta idea muy simple, pero pues en este ejemplo no tiene mucho sentido porque pues simplemente yo podía meter mi 2 aquí ya.
Pues realmente lo padre de los límites es que nos permite analizar cosas muy locas, como cuando mi x no es solo un número con sí, sino cuando mi x se está acercando a valores como, ya no podemos conseguir, como qué pasa cuando mi x se hace tan y tan y tan y tan grande que llega a infinito, por ejemplo. Aquí si tenemos uy, se cambió mi color. Tenemos, por ejemplo, f de x igual a 1 entre x cuadrado. Cuando mi x se hace muy grande, cuando se va acercando a infinito, ¿dónde se va acercando mi f de x? Hay que usar calculadora porque sí. No, pues al Ah, infinito, tienen su calculadora si quieren. pues al infinito, ¿no? Yo creo, a ver, No, miren, imagínenselo así. O sea, tienen un uno sobre un número mega, 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 mega grande. ¿Qué pasa cuando vas dividiendo algo cada vez más? Cuando vas dividiendo uno cada vez más veces. se hace más, se acerca al cero, ¿no? Más bien se hace más. Se hace más pequeño, exacto. Y peor aún, esa cosa está al cuadrado, ¿no? Sí, sí, cierto. Nos cobrando, pues se acerca a cero justo ahí. Dividan uno entre 1000 y luego uno entre 10,000. Entonces, pues eso es lo que nos sirve de los límites, que nos ayudan como a estudiar funciones, valores que ya no son como tan fáciles de concebir como por ejemplo infinito. O por ejemplo, cuando tenemos una función que no está definida, o sea, en este mismo ejemplo, ¿qué pasa cuando x se acerca a cero? O sea, nosotros sabemos que f en cero no existe porque no sabemos definir la división entre cero. Para ver qué pasa si mi uno lo empieza a dividir entre cosas muy pequeñas. Te acercas a cero. ¿A No, cero? al contrario, ¿no? Más bien. Ah, no, al revés. Sí. Ahora aquí pasa lo opuesto, es infinito. Entonces, pues si se dan cuenta, ya los límites nos permiten hablar de una función usando cosas como infinitos o puntos donde no hay definición, como aquí y así. ¿Hasta aquí todo claro para todos o tienen alguna duda así? Ninguna duda. Ya, por en sí los aburrí con toda esta parte, pero es que era importante para Yo ver digo la derivada. que Pero, demos el límite de seno de x sobre x cuando x tiende a cero. bueno, a ver, Frida lo pidió. Escríbelo. Vamos a ver si Bueno, nada más para que lo sepan, la notación de esta cosa, pues seguramente ya la han visto, tal vez, ¿no? Es algo así. O sea, cuando digo que mi función se acerca, yo escribo algo así. Es que para que vean lo padre que es un límite. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer ese como ejercicio ahorita. ¿Cuál creen que sea el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x? pues es que cuando seno es cero, tenemos cero. A ver, Pero- saquen su calculadora. Pero, ¿y podemos dividir sobre x? Ahí hay algo raro, ¿no? Si x es igual a cero. Sí, eso no se puede. Bueno, no. Entonces también sería cero. Bueno, vamos a sacar la calculadora. Mírenla. Oigan, quien ya lo está haciendo y me gané, diga la respuesta. Uno. Sí, así es. ¿Por qué? Porque es un límite común, así dice Fotomar. XD, pero se utiliza la regla de L'Hopital, la que te dije, Bautista, y eso tiene que ver con derivadas. Ok. Mm, Bien, sí se utiliza esa regla para probarlo. También hay una forma de ver este límite haciendo dibujitos con triángulos. Si quieren, después la podemos ver, pero pues ahorita ya. Lo importante es que vean como los límites pues sean algo importante y ahorita van a ver por qué son tan necesarios, porque pues nos permiten pensar en estas cosas muy, muy pequeñas, en cosas muy grandes, en funciones que no están definidas, acercarnos a un valor. Hay muchísimas cosas con límites. Si quieren, también les podemos hacer una clase de límites para que entiendan límites locos como límite cuando x tiende a cero de x a la x o raíz de x y muchas cosas así.
Pero ahora sí vamos a la estrella de la clase, que es la derivada. Y bueno, la derivada es una forma, es algo que usamos para estudiar funciones y más específicamente para estudiar cómo una función está cambiando en cada instante. ¿Por qué me sería útil a mí saber esto? Por ejemplo, si mi función está definiendo la posición de un objeto, mi derivada me va a ayudar a identificar la velocidad de ese objeto, ¿no? Porque va a ser el cambio en mi posición, pues la velocidad. Si mi función fuera como el número de objetos que tiene una fábrica en su almacén, pues mi derivada, que es el cambio, sería pues la velocidad de producción. O sea, realmente tiene muchísimas aplicaciones la derivada y es precisamente por eso, por lo que les íbamos a dar esta clase, porque es necesario que conozcan para que después podamos hablar de todas sus aplicaciones. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a construir la derivada? En matemáticas, una forma de resolver este tipo de problemas que hay siempre es empezar de uno más sencillo. ¿Se les ocurre alguna función donde nosotros sepamos calcular el cambio de forma fácil? Una función muy sencilla, ¿cuál se les ocurre? E igual a X. Así es. A ver, déjame la dibujo aquí. Cuando digo se refiere al cambio, se refiere justamente cuánto va creciendo. O sea, ¿ustedes me pueden decir cuánto va creciendo esta función? Ajá, justamente lo que me estoy refiriendo es analizar cuánto va a cambiar mi función en un lado. Y ese cambio que ahí siempre lo estudiamos a partir de ver cuánto cambia mi función en la variable de la que depende. Por ejemplo, aquí sabrían cómo determinar este cambio de y al fijarnos en el cambio de x. Sería 1 a 1, ¿no? Porque la función es y es igual a x. Justamente, pero ahora si imaginemos que en vez de que sea esa función fuera y igual a cualquier cosa por x. Sustituyes el valor de x en la función y te sacas y. Aunque en general se acuerdan de cómo se calcula el cambio en una línea recta. La pendiente. Exacto. Es como nuestra forma de siempre para calcular un cambio, ¿no? Ahora vamos a usar esta idea y esto que conocemos para calcular los cambios de una cosa más extraña. Otra vez dibujamos nuestro diagramita. Y vamos a imaginar que tenemos una función más rara, como algo así. Entonces, yo quiero saber cómo está cambiando mi función de acá, fijándome en cómo cambia mi x, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre hacer para ver cómo está cambiando esta función, inspirándome en lo que vi hace rato? Si no participan, no tienen tickets cuanta. O sea, de un punto quieres saberlo, ¿no? De un punto en específico. Tienes Sí, que, o sea, quiero saber más o menos cuánto está cambiando mi función, como o sea, pues por esto. te fijas la pendiente que hay en ese punto. Una forma de saber cómo está O lo cambiando, puedes partir por segmentos, ¿no? justo, o sea, una forma de pensar cómo está cambiando el punto es fijarme alrededor y pues me tomo una línea recta. Que una de estos dos puntos. Y así más o menos es una forma de aproximarlo, ¿no? Ahora, por más que sea una buena aproximación, pues realmente pues esto no es tan preciso, ¿no? O sea, en este caso sí se parece, pero por ejemplo, si mi punto hubiera estado aquí, yo me hubiera tomado estos dos puntos para calcular como un cambio.
fíjense que esa rectita no me está como diciendo nada de todo esto que está aquí abajo. O sea, solo me está dando una aproximación. Entonces, ¿se les ocurre cómo hacer más precisa mi aproximación a ver cómo cambia esta función? Una línea recta que pase por un punto de la función. Mejor que pase por 2 y así más precisión. Bueno, y Ah, vas es que, juntando, pero para hacerlo más preciso, ¿qué podemos hacer? o sea, como juntarlos, los puntos, o sea, conectas los puntos con una línea recta. Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto está cambiando mi función en este punto, lo que yo puedo hacer es para que eso sea más preciso, en vez de tomarme un punto alejado, tomarme un punto más cerca, ¿no? Ajá. En este caso, si se fijan, ya mi aproximación es mucho mejor. O sea, ya esta línea y mi función ya casi que van así parejitas. ¿Ya se fijaron? Sí. Pero bueno, si yo lo quisiera hacer aún más preciso, pues pego aún más mi puntito aquí. Y lo pego aún más, aún más, aún más. De forma que si hiciera un zoom a mi función. Y aquí está el punto donde yo quiero saber el cambio. Aquí está mi f, o sea, mi f de, que este punto de aquí, x0. Me puedo fijar en una distancia chiquita alrededor. Voy a decir que es h. Y fijarme pues que este punto es g de x0 más h. Y hacer mi aproximación de la pendiente, ¿no? Y calcularla. Ya sabemos de nuestra fórmula que la pendiente de esa función pues va a ser f de x0 más h menos f de x0 entre x0 más h menos x0, ¿no? Pero pues al final todo eso se cancela. Entonces, yo para que esta pueda ser un más preciso tengo que ir haciendo mi h más y más y más pequeño, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo, reduciendo la distancia de mi punto donde yo estoy tomando mi función. Y bueno, ¿ustedes cómo creen que pueda conseguir la máxima precisión cuando mi h se vaya acercando a qué valor? A 0. Exacto. Y bueno, esa va a ser justa la definición de mi derivada. Esa definición que me permita conocer el cambio exacto de mi punto. En ese momento va a ser cuando mi h sea casi 0, o sea, cuando se acerca a 0. Entonces ya mi derivada, por notación, le voy a poner así, f', un puntito. En mi punto x0, mi derivada va a ser el límite cuando h tiende a 0 porque es un punto más preciso. Y pues usando esta aproximación de mi pendiente, pero eso es lo que tienen que copiar, esta es la definición importante. ¿Hasta aquí tienen dudas? Nada más como pregunta. El límite lo único que nos va a servir como para ayudarles para que se acerque mucho más a la X. ¿O para qué? Ajá, justamente. Ok. O sea, aquí es donde está mi recta y mi función. Y yo lo que hago es tomarme un punto que está a una distancia h de distancia. Pero para que mi recta sea más precisa, yo me voy acercando y acercando y acercando más. Y eso significa que esta h de aquí se va haciendo más pequeña. Si te fijas, esta h como que está midiendo la distancia entre los dos puntos de mi recta, ¿no?
Sí, sí. Ok, nada más. El límite sí lee cuando h tiende a 0 o que eso está como jeroglífico al lado del h. Ah, sí, sí, es límite cuando h tiende a 0. Ok, ok, ok. Esa es nuestra definición de derivada. Entonces, hasta aquí todo claro para todos porque vamos a hacer unos ejemplos. Hablen o callen para siempre. Bueno, medio complicado, pero no me sorprende porque voy en primer semestre. Entonces ustedes sigan. ¿O cuál es tu duda? O no. Cada duda, pues, la podemos checar y así. No es que como que no tengo duda específica, pero no importa, estoy captando como general, entonces no importa, ustedes sigan. Ok. Entonces, lo importante es que la derivada nos está dando el cambio exacto en un punto. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Lo primero vamos a ver la función más sencilla de todos, que es la función f de x igual a una constante. Ahora, una constante, ¿cuánto cambia? 0. Entonces, ¿cuándo esperaríamos que, si la derivada nos está diciendo como una medida del cambio, cuándo esperaríamos que fuera la derivada de una constante? Justamente, ¿no? Entonces vamos a agarrar nuestra definición, vamos a agarrarnos cualquier puntito x0 aquí. Y pues nada más, por definición, ¿cuánto es f de x0? ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo? Justo la constante, ¿no? Entonces aplicando nuestra definición. Sustituyendo. Y f de x0 más h, ¿cuánto vale para una constante? Pues la constante también, ¿no? Entonces, cuando sigue ese límite, cuando h tiene 0 de 0 en h. Ahora, esto suena muy extraño, ¿no? Porque es como, pareciera que es un límite que va a 0 entre 0, ¿no? Pero pues pensándolo bien, si nos fijamos, para cualquier valor de h, por más que sea haciendo más pequeño y pequeño y pequeño, esto sigue siendo 0, ¿sí se dan cuenta? Pues sí. O sea, conforme h se acerca a 0, pues eso sigue siendo 0. Entonces, pues hizo sentido con lo que ya sabíamos, que es que una constante no está cambiando nada. Nada más, ¿crees que lo puedo hacer como señalado para tomar una foto, tomar una screenshot al apunte por esta cool? Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a fijarnos en una línea recta. Nosotros ya sabemos cómo calcular el cambio para una línea recta, ¿no? Es su pendiente justamente. Entonces, si tengo que mi función es, y sé que la forma general de una pendiente, de una línea recta, perdón, es de esta forma, donde m es su pendiente. Ahora, ¿cuál creen que debe ser la derivada de esta función? ¿La pendiente? M. Justamente, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que usando nuestra definición de derivada, pues nos salga esa función, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita es justo que comprueben que con la definición sale todas las propiedades que ustedes ya conocían de la derivada, porque a partir de esta definición es como se construyeron las fórmulas que ustedes ya conocen. O sea, así se fue construyendo el cálculo. Así lo pensó Newton en un principio. Con todo mi punto de vista. Ahora, por definición de mi función, f de x0 más h, ¿cuánto es? ¿Puedes repetir lo que dijiste? Así, o sea, por definición de mi función, que está así, ¿cuánto es f de x0 más h? ¿Nadie? Pues que
En lugar de X con X0 más H. ¿Regadera o no hace regadera? Y sigue haciendo regadera. Y también por definición f de x0, ¿cuánto va a ser? Sustituyo nada más mi x. Ya me queda así. X más 1. Entonces vamos a sustituir estas dos en mi definición de derivada. Me queda m de x0 más mh más c menos m de x0 menos c entre h. Perdón. Y esto con límite. Entonces esta se va, esta se va, esta se va, esta se va. Y nos queda límite cuando h tiende a 0 de mh entre h, y pues mis h's también se cancelan, ¿no? ¿Y qué me queda? Límite cuando h tiende a 0 de m. Pero pues esta m ni siquiera depende de h. O sea, realmente para cualquier h que yo me tome, esto va a ser lo mismo, que es m. Y pues ya llegamos a lo que queríamos. Que es pues que m y m es mi derivada, ¿no? Bueno, ahora vamos a unos últimos ejemplos antes de, pues, ya pasar a que hagan preguntas, porque pues, o sea, no sé si Lo poderoso de esto, chicos, es que ya se fijaron que es para cualquier línea recta, o sea, para cualquier recta en todo. Lo acaban de demostrar, básicamente. sí, ya probamos que cualquier línea recta, su forma de cambiar va a ser la pendiente. Está padre, ¿no? Sí. Bien. Es que aparte las líneas rectas están en todo, entonces. Y luego ya, pues, de hecho, si te fijas en casi todas las fórmulas de física, bueno, en varias, como así. Eso, ¿sabes? Es porque las aproximan a eso. Ahora, les dejo a ustedes decir qué función quieren que derivemos. Acepto el reto. A ver. De tercer grado o segundo grado. De segundo grado, Sí, la cuadrática, la super conocida, que es como x al cuadrado menos 5x más 6, una cosa así, o la de Prueba la perdón, cadena. Muéstrales cómo Sí. se pone la cadena. Y luego la de a la X. Esa sí se Era la puede. X. ¿Quieren ver la de a a la x y la de la cadena? Y la de la cadena primero y luego la de a la X. Porque pues la de la cadena es la que siempre te enseñan en la prepa. No sé si te dicen dónde viene, pero pues estaría bien. la cadena, ¿qué? Bien, ahorita la verdad es que tenemos tiempo porque pues acabamos muy rápido de derivadas, entonces podemos ver si quieren la de La de la Oye, cadena. tenemos la demostración ahí. y después vemos. Ahora bien, con la regla de la cadena hay una cosa, la podemos demostrar, pero es una demostración falsa. No, no, la de la verdadera. La con teorema de Newton. ¿Quieres probarla? Es que la demostración, es que háganse de cuenta que la regla de la cadena la puedes demostrar, pero hay como un pequeño pero, y es que por una parte estás dividiendo entre cero. Entonces, para probarla, como que, o sea, entonces tu regla de la cadena funciona, pero no funciona para un solo punto. Pero ya después puedes probar que sí funciona para ese punto, pero esa es la demostración que Frida y yo hasta nos tardamos como 2 días en entender. Entonces, pues eso es a lo mejor, ¿no? Pero vamos a ver la de la parábola, ¿no? Entonces vamos a tomar la forma básica de la parábola. X cuadrada más bx más c, ¿no? Ahora, por definición, f de x0 más h, ¿cuánto es? A X más H al cuadrado más bien. Sí, nada más es sustituir ahí, ¿no? Y aquí más h. Entonces vamos a apurarnos. Y a ver, esto lo expando al cuadrado, ¿no? Entonces es x0 al cuadrado más 2x0h
más h al cuadrado. Se dan cuenta ya como que poco, o sea, como que esto se está empezando a hacer cada vez con más cuentitas y cuentitas, y eso que apenas estamos en una parábola. Por eso es que o sea, al final les vamos a enseñar cómo derivar sin tener que usar esta definición, porque o sea, ellos se ponen con fórmulas y todo esto, porque esta definición te hace hacer unas cuentas enormes. Y pues sustituyendo también en f de x0 solito, pues ya nos queda eso. Entonces ya vamos a aplicar nuestra definición. Aquí voy a usar regadera de esta de aquí. Mientras vaya haciendo todas estas cuentas, si quieren hagan preguntas o lo que quieran, porque pues tardan mucho. Y para que no se nos aburran, pregúntenle a Frida si quieren algo o algo. Esto se va a acabar en un minuto, pero nos vamos a meter en el mismo link. Va. Sí, mira, justo ya acabé estas cuentas. Pasa el link, Sofi. No va a Si no acabar. termino la sesión. O sea, Va, me voy con- Meten. sobre h. Si divido cada uno, me queda el límite cuando h tiende a 0. 2a x0. Ah, perdón, aquí me faltó este de x. No lo vi. Este de aquí. x0h más, voy a poner el pH primero porque tiene un, no lo sé, más este h cuadrado, ¿no? Y si factorizamos, nos queda 2ax0 más b. A mí me choca mucho hacer cuentas con límites porque si es mucho y escribir límites se me va siempre. Así vamos a cancelar. Cancelamos esta h y esta h y este cuadrado se nos va. Y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2ax0 más b más a por h. Ahora cualquier que sea el límite cuando h tiende a 0 de todo esto. Si se dan cuenta, esto no depende de h, esto tampoco, y lo único que depende de h es esta de aquí. Y a por h, cuando h se va acercando a 0, pues a qué se va acercando. A 0. A 0 también, ¿no? Y pues aquí ya nos queda 2ax0 más b. Ahora vamos a ver un caso particular de esta función, ¿no? Esta era mi parábola de siempre. Ahora imagínense si mi función yo le hiciera algo en términos de t, voy a poner xt, y decido que mi a sea gravedad entre 2. Y decido que mi b sea velocidad inicial. Y pues mi c sea 0. Se les hace familiar esta fórmula a los que ya ven física. ¿Os acuerdan de Parabólico. secundaria, la de tiro parabólico? Wow. Pues si usamos la definición de derivada, tenemos que x' de t, en notación, pues va a ser igual a 2a por t más b0. En este caso mi a es g entre 2, ¿no? Pues yo tengo 2 de g entre 2, el t al cuadrado, más, y aquí mi b solo es mi b chica. Se cancelan estas dos. Ah, perdón, esta es una t solita, no está al cuadrado. Y me queda gt más b. ¿Y se acuerdan que esa era la fórmula de velocidad de siempre cuando había movimiento acelerado? Sí. Sí, Y ahora sí. nosotros ya sabemos cómo derivar una recta, ¿no?
aquí lo sacamos. Ya sabemos que la derivada de una recta solo es su pendiente. Y si se fijan, esto de aquí es una pendiente, ¿no? Y es mi velocidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como cuando yo derivo mi posición me regresa a la velocidad. Y hace sentido, o sea, aquí es donde vienen las fórmulas que siempre han usado. Y ahora, ¿cuál es la...? Nosotros sabemos que esa es la aceleración para un caso constante, ¿no? Sí. Ahora, si yo derivo la velocidad, ¿qué esperan que me dé el cambio de la velocidad que es? En la aceleración. Exactamente. Entonces, si yo derivo, o sea, pues aquí le voy a poner dos cuentas a mi t. Ya sé que la derivada de una recta es la pendiente. Y puede haber sentido, es justo lo que yo esperaba, ¿no? Es mi caso con aceleración constante, con mi aceleración que vale g. Y me salió como todo eso, y aquí todas las fórmulas son consistentes con todo. Entonces, yo nada más, o sea, si quieren como seguir practicando derivadas, en el Inter les dejo de tarea que hagan esta derivada por definición, la de f de x igual a raíz de x. Inténtenla hacer por definición y díganme qué les da. Y ya si quieren después, o sea, como la verdad es que hasta aquí, después de aquí no habíamos planeado nada más. Entonces, si quieren que después les traiga fórmulas para cómo derivar, para que ya derivemos cualquier cosa, nos pueden decir. Y pues ahora creo que lo único que queda es que hagan preguntas o no de si quieran ver la demostración de la regla de la cadena o qué quieran hacer. ¿La real? Para No, no, prepararme. la otra. No, la otra no, mejor no. Yo tengo una duda. A ver cuál. O sea, ¿ves que hay reglas para sumar, para multiplicar, dividir, derivadas? Ujú. O sea, eso se puede ver gráficamente. Mm, Claro, porque no, mira, no. es si tienes dos funciones, las sumas y luego las derivas, es lo mismo que pasa. O sea, se va a quedar todo en el mismo espacio. Piénsalo así. Cuando yo tengo una función, aquí está mi primera función y aquí está mi segunda, ¿no? Ahora voy a poner la segunda más chaparra porque si no me va a quedar algo enorme. Pero no tiene que ser igual, puede ser algo así. Entonces, cuando yo sumo mi función, lo que estoy haciendo es sumar cada parte, ¿no? Esto de aquí, lo sumo aquí. Entonces, mi nueva función es como algo así, ¿no? Es como la misma que ya tenía, pero va creciendo. Ahora, fíjate. En un punto, mi función está cambiando, pues, una cosa, ¿no? Voy a ponerle delta y. Ahora, si te fijas, como mi función es la suma de estas dos funciones, el cambio que está teniendo aquí es como el cambio que tiene esta función. O sea, sería, por ejemplo, en esta parte que tienes, que la derivada sería 0, en la otra función la derivada no es 0, entonces en la suma. Ajá, eso lo puedes ver así, pero lo importante es como que te fijes que ahora no solo tienes que como considerar solo un cambio, sino que tienes que considerar el cambio que te está dando esta de aquí y el cambio que te está dando esta de aquí. O sea, tienes que considerar tanto este cambio como este cambio para la misma x. Y por eso pues vas a tener que se suman tus dos cambios, por así decirlo. Mm, Por eso en tu derivada pues también tienes que sumar. ok. O qué duda quieren o qué quieren hacer derivar o ya A ver, no quieren descansar. También aquí está Frida si le quieren preguntar unas cosas de vectores o cosas así. yo tengo una, bueno, creo que ya lo había preguntado, pero sí se puede comprobar lo de que e a la x, la derivada de e a la x es la misma que... O sea, Claro. ¿cómo es su función? O sea, ¿cómo es función No, e a la x? es que de Uy, hecho, bueno, es que es una cosa muy compleja e a la x, pero una de las definiciones que tiene e a la x es que es la única función que cumple que su derivada es ella misma. Ajá, pero ¿por qué? Se me fue. porque así lo Yo lo quisieron. puedo, yo lo puedo definir así. No, es neta. O sea, cuando construyes sea la X, porque se construye,
tú solo empiezas a decir, quiero una función que cumpla que el producto lo abra en suma. Sí, o sea, Quiero una... X, o sea, por ejemplo, tú puedes decir que yo por definición quiero decir que f de x es la única función. Digo, perdón, que f de x igual a la x es la única función que va a cumplir que f' de x es igual a la x. Y partiendo de esta definición, tú puedes probar que e de x1 más x2 es igual a x1 por e a la x2. Y asimismo yo puedo definir a la x como la única función que va a cumplir esto. Y de esta definición llegar de vuelta a esto. O sea, realmente como probarlo así como tal. O Pues, sea, dependiendo de cómo lo veas, pero pues... creo que podríamos intentar hacer la definición del límite, Diego, y sacar el límite de Euler, y pues el límite de Euler nos va a dar lo mismo. ¿Quieren sacar la definición? Bueno, ¿quieren intentarla por límite? Pues es que así, Vamos. es que me digas, es porque así es la definición, como que. Es que sí es así. O sea, te juro que sí se hace así. La construcción de Euler, si quieren, la podemos ver un día con más calma, pero es literalmente como, a ver, yo quiero una función que haga esto, que haga esto, que haga esto, y fueron Hacemos, descubriendo las propiedades. hacemos la por definición, ¿va? Ujú. Y además, o sea, gráficamente, este, ¿cómo se Esta es nuestra puede? definición. Y ya sabemos que Euler, que cuando le es exponencial, puede separar la suma. Entonces, a la x por e a la h menos e a la x sobre h. Uy, perdón, este es límite cuando h tiene así. Y esto es igual a e a la, o sea, al límite cuando h tiende a 0 de a la x por e a la h menos 1 sobre h, ¿no? Ahora, como mi a la x no depende de mi h, la puedo sacar del límite, ¿no? Ajá. Va, yo creo que ya me voy a tener que salir porque ya tengo mi clase de francés como en 7 minutos y luego la madame se pone bien loca porque llego tarde. Pero un gustazo y me gustó muchísimo como la explicación detrás. Está muy cool. Vientos. Gracias, Vamos chicos. a la segunda parte. Yes, yes. Bye. Bye. Ay, bueno, aquí Bueno, aquí es donde llegas a las cosas extrañas. Porque Bueno. tú quieres que este límite sea 1, ¿no? Ajá. Y aquí, o sea, una forma que lo podrías ver es que e a la x cuando x tiende a 0, a que se acerca Aún no. a 1. Entonces aquí es algo así como este límite, cuando h tiende a 0, es igual o sea, o sea, es como 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 entre 0. Pero pues si te pones como, o sea, si No, yo quiero intuitivamente, estás dividiendo como números muy chiquitos entre otros números muy chiquitos y es como que es uno y ya. Pero es que, o sea, lo menos que para sacar este límite tienes que usar algo que se llama regla del L'Hopital. Pero en la regla del L'Hopital usas que la derivada de a la x es hacia la x. O sea, pero o sea, no es como algo que se pueda demostrar tan fácil, es algo que sí tienes que definir así, o definir otra cosa de a la x y así llegar a esa propiedad. Esa fue una de las clases más extrañas de cálculo que tuvimos, porque el profesor nada más llegó un día a decirnos como, vamos a definir las funciones exponencial y logaritmo, y empezó a hablar de así como, esas son funciones imaginarias que no sabemos qué hacen, las vamos a hacer desde cero. Y se puso a decir como, ¿qué sabemos? Que mi exponencial va a tener que cumplir esto, y esto, y esto, y esto, y esto.
Y después, en vez de hablar de la exponencial, dijo, como ahora vamos a hablar de la función inversa de la exponencial. Y empezó a hablar como de la función inversa de la exponencial, hasta que llegó a que esa función, si la derivas, te daba 1 entre x. Y es lo único que sacó. Y ya con eso dijo como, bueno, todo lo demás por definición, acéptenlo así y así las vamos a definir y ya no hagan preguntas. O sea, bueno, para que quede en el acta no es solo el maestro. O sea, literalmente Euler así lo definió. O sea, y así hay muchas cosas en la mate, así como estamos definiendo ahorita cuál es la derivada, porque la estamos definiendo como el límite cuando h tiene igual a 0, así definimos Euler. Lo definimos como Por la eso única decimos función. que Oigan, pero no entendí su última parte de 1 menos 1 sobre 0 igual a 1. Ah, no, bueno, vas Diego, perdón. no, o sea, literalmente lo que estaba haciendo es como un truco muy sucio de decir que se van a aparecer al inicio, pero o sea, realmente no hay como una forma de saberlo así bien. O sea, sí es como mucho por definición. Lo que pasa es que aquí tendrías que usar, como dice Diego, la regla de L'Hopital. Y la regla de L'Hopital se demuestra una vez que demostraste la derivada. Y entonces ya tendrías que saber cuál es la derivada de e a la h. Entonces es redundante. Por eso primero defines la derivada de e a la h y entonces luego puedes operar con ella. ¿Ya? O sea, ¿y cuál es la derivada de a la h? ¿De a la h? Sí. Sí. Eso es lo que yo defino y a partir de ahí ya operas lo demás. ¿Y e a la h menos 1 cuánto es? ¿Quién sabe? Mira, H menos 1. voy a dejar de compartir pantalla aquí. A ver. Ahí ves. Así. O sea, fíjate cuando están cerca del x igual a 0, como que una recta de x se parece. O más fácil si lo ponemos así. Como le resté 1 ya a la x, lo estoy recorriendo para abajo, ¿no? Ok. Fíjate que si lo graficas, cerca del 0 se parecen mucho x y a la x menos 1. Ok, sí, por ese tramo. Son iguales casi por aquí. Por eso cuando dividimos, o sea, por eso cuando nos acercamos a 0, e a la x menos 1 entre x es casi 1. Y por eso ese límite va a ser 1. Pero pues no hay como formas de probarlo bien. Nada más lo puedes ver ahí en la gráfica, pero si saco e a la x menos h, mira cómo pasa por el 1. Pero pues sí no hay forma de verlo. Ok, bueno, gráficamente sí se ve. Gracias. Probarlo así. ¿Demás ¿Tienen tienen otra dudas? duda? ¿O algo que quieran ver o así? Si no, pues lo piensan y nos dicen, pero ahorita es el momento también. ¿O que quieran repasar algo o así? Pues la tarea, bueno, la disque tarea. Oye, ¿por qué dices que? A ver, háganlo, váyanme dictando ustedes. A ver, a ver, órdelas tú. Oh, ¿qué pasó? Bueno, f de x es igual a raíz cuadrada de x. A ver, nada más déjame comparto pantalla. Y aquí está.
Ajá, f de x. Igual a la ¿Cuánto? raíz cuadrada de x. Ajá. Pues f de x0 más h es igual a la raíz cuadrada de x0 más h, ¿no? ¿Sí? Pues f de x0 es igual a la raíz cuadrada de x0. Ok. Entonces, por definición, es límite cuando h tiende a 0 de raíz de x0 más h. ¿Y ahora qué hago? Ahí me perdí. Ahí me quedé. Syntaxis error. ¿Hay Ah, qué hacer para manipular esto? pues no sé si se puede factorizar. X, raíz cuadrada de x0. Les doy una pista. ¿Podrás elevar al cuadrado Todo, todo? ajá, es lo que voy a decir, que todo lo elevas al cuadrado. Ah, bueno, es que si lo elevas al cuadrado, te queda un binomio. Pues, No, Pero tenemos la derivada, o sea, ya podemos afirmar que la derivada de algo al cuadrado, o sea, ustedes quieren elevar al cuadrado y después sacarle raíz, me imagino, ¿no? ajá, quitarlo, más bien. O sea, podemos asegurar eso, o sea, podemos asegurar que si, que este límite, el de la derivada al cuadrado, bueno, no sé dónde quedó, es igual a mi derivada al cuadrado, o creen que se puede asegurar eso o no? me imagino que no. O sea, no sé por qué, pero me imagino que no. O sea, pero por si acaso les doy una pista, tenemos que multiplicar por un 1 mañoso. O sea, supongo que un uno igualito a lo que tienes, ¿no? A la raíz de x más h menos x. O sea, pues multiplícalo por sí mismo. La conjugada, ¿no? Más bien. Digo, ajá, por el conjugado, eso es. Conjugado. Uf. Es un 1, ¿no? Y cuando sea me quito mis raíces de encima, ¿no? Sí. Me Pues ya queda tengo un número al cuadrado. lleva más h, raíz La diferencia menos de cuadrados, perdón. me da mi x0. Y abajo me queda raíz de x0 más h. Y vas a aplicar la de h0. Más Si raíz está de... bien, sí está bien hacer eso. Luego decir que h es 0, o sea, hasta el final. Ajá, o sea, cuando ya no tienes como nada extraño, pues la puedes tratar como una constante porque no te está haciendo como nada. Entonces, si tengo eso, puedo cancelar mis h's, ¿no? Ajá. Y pues ahora sí, ya lo que me dice Sofi, puedo tener mi h como 0 porque ya no me está causando problemas. Y uno sobre raíz de x. Queda 1 sobre raíz de x0 más raíz de x0. O mejor dicho, 1/2 por 1 entre raíz de x0. Ahí está la derivada. Ok. ¿Quieren ver alguna otra más o no? Me perdí en el paso, o sea, en la segunda fila. Fue columna, no, fila, sí. En el segundo procedimiento, en el segundo igual, pues. ¿Está igual? ¿Cuánto es No. h más 0? Ah, pues sí, O sea, x más 0, perdón. Ah, porque aquí ya solo, o sea, como ya se fueron mis h's conflictivas, ya solo me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre raíz de x0 más h más raíz de x0. Pero pues esa h sí me la puedo quitar de encima porque no me está haciendo ruido en ningún lado. Oigan, tengo una preguntita chiquitita, seguro es bien tonta, pero estoy un poco confundida de qué le pasó a la H de, o sea, el límite H que no sé cómo se dice, creo que se aproxima a 0, y luego que está H entre H por, luego que está en el paréntesis, Y aquí está. lo de raíz H0 más H más raíz cuadrada ¿Esto H0. de aquí? Ajá, la de arribita, de donde estás escribiendo, ¿qué le hiciste a la H que estaba dentro del paréntesis?
La que está dentro del paréntesis. Ajá. Es que, ¿esta de aquí te refieres? O... ¿Cuál? No. En lo que escribiste abajo, Ah, esta de aquí, la ¿no? de. Si te fijas, cuando cancelamos las h's, nos queda límite cuando h tiende a 0, de 1, entre raíz de x0 más h, menos raíz de x0. Entonces lo que hice fue, ¿cuál es el límite cuando h tiende a 0 de esta cosa? O sea, conforme mi h se hace más y más chiquita, ¿qué le pasa al resto de mi expresión? No sé. O sea, te fijas que, o sea, se va haciendo más chiquita mi h, pero realmente no está afectando nada más, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí no me la podía quitar nada más de encima, porque es como si estuviera dividiendo entre 0. O sea, aquí sí me estaba haciendo ruido, aquí no podía decir como... Ah, o sea, como no te afecta en nada, nada más la quitaste para que no te Ajá, estorbe. sí, justo, o sea, acá Ah, dice, ok, ok, la ok. forma más fácil de fijarse en el límite, de cómo resolver un límite, es literalmente sustituyendo mi valor en mi expresión, ¿no? Porque pues una función nunca está más cerca de un valor que cuando estás evaluándola en ese justo valor. Lo malo es que a veces nuestro límite está como puesto de cierta forma en la que yo no puedo hacer eso. Si aquí sustituyo un 0, pues yo no puedo dividir entre 0, ahí me fastidia. Pero entonces yo puedo manipular todo esto y manipulándolo llego a una cosa así, donde aquí ya sí puedo quitar mi h por un 0 sin que me afecte en nada. Ah, ok. Ajá, el truco de esto, o sea, el truco con estos límites de derivadas es ver cómo hacer que mi h se puede eliminar. Ahora, ya que les hice esta tarea, les dejo de tarea la derivada de esta función. F de x igual a x a la n, donde mi n es un número natural, o sea, puede ser 1, 2, 3, 4, todo. Para que tengan una pista, busquen el binomio de Newton. Bueno, más que pista es como algo que sí tienen que hacer, porque si no, sí está, no se me ocurre otra forma de hacerlo. Va. Pero sí hagan la de tarea. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Después, si quieren, ya vamos a hacer una clase bien de todas las reglas de derivadas para ya pasar a polinomios de Taylor, que es algo muy interesante. Pero si quieren ver un spoiler, les voy a dejar nada más esto. Me están preguntando cómo su calculadora calcula como cosas como seno de x o coseno de 2 o coseno o cosas así. Pues usando derivadas podemos llegar a eso. Ahorita no les voy a explicar cómo, pero por ejemplo, si después van a ver qué es lo que están haciendo aquí. Pero fíjense cómo puedo hacer un polinomio que se parezca muchísimo a mi función. Que aquí toda esta parte tengo un polinomio que se parece muchísimo a seno de x. Y puede hacer que se parezca aún más. ¿La vieron? Ahora se parece hasta acá. O sea, le estás agregando números. Ajá. Y ¿Números? después lo que voy a hacer es enseñarles cómo saco yo estos números. Cómo sé qué coeficientes debe tener mi polinomio, porque es un polinomio, no es x cúbica, x quinta y x. Y con derivadas podemos ver qué polinomios deben tener esto, o sea, qué términos debe tener mi polinomio para que se parezca lo más posible a mi función. Por si quieren una pista, fíjense, ¿cuánto es seno de 0? 0. ¿Cuánto es este polinomio evaluado en 0? 0. Ahora, hagan su tarea para ver cuánto, bueno, nada más les voy a dar como una mini regla. Ay, espera, Paloma, si quieres, busca círculo unitario para saber como cuánto es seno de 0, de 1, coseno de 90 y así.
Ah, sí. Igual les mandamos unos videos como de todo eso. Los pueden ver, son de 6 horas, pero están muy bien explicados. Bueno, como pista, la suma de derivadas es o sea, la suma de la derivada de la suma de una función es la suma de las derivadas. Esto después lo vamos a probar también si quieren, pero si quieren ir como viéndose una idea de por qué pasa esto, hagan su tarea y calculen la derivada de este polinomio y su derivada evalúenla en 0. ¿Ok? Si no, anótala y ya la pongo en el chat. Ok, sí, bueno, por Eso ahorita ya está- quedó entonces. ¿Sí? Va, ¿Tienen perfecto. duda de algo? No.